Un santo para cada día. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. 26 de junio, San José María Escrivá de Balaguer, fundador, año 1975. San José María Escrivá es uno de los más populares fundadores y apóstoles del siglo XX. Nació en Barbastro, Aragón, España, de un hogar sumamente creyente y ejemplar, y fundó en 1928 una de las asociaciones apostólicas más fuertes del mundo, el Opus Dei. Su gran cualidad, desde muy pequeño tuvo una gran cualidad, su espíritu de servicio a los demás. Parecía que su oficio más agradable era poder ser útil a los demás en todo lo que fuera posible ayudarles. La frase de Jesús que más me impresionaba era esta: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en redención de muchos. José María se propuso imitar el espíritu de servicio de Jesús y dedicar su vida entera a lograr hacer el mayor bien posible a toda clase de gentes. Después de obtener su doctorado en la universidad, fue ordenado sacerdote en 1925 y se dedicó al apostolado con todas las fuerzas de su alma, teniendo como lema aquella frase de la Sagrada Biblia: el sacerdote está constituido en favor de los hombres. Hebreos capítulo 5 versículo 1. Su madre, doña Dolores, le había enseñado una frase que ella repitió muchas veces y que a él le fue muy útil en el apostolado: para lo único que hay que tener vergüenza es para pecar. Así que al joven sacerdote no le dio jamás vergüenza hablar de Cristo y de su mensaje en todas partes y ante toda clase de personas. Cuando Dios encamina a una persona hacia una gran obra, le concede todas las cualidades necesarias para desempeñar bien el oficio que le ha encomendado. Al padre Escrivá le concedió un espíritu sumamente alegre y jovial que le ganaba la simpatía a todos los ambientes, una alegría que se contagiaba a los que lo escuchaban. Lo dotó también la divina providencia de un corazón sumamente generoso para amar a todos. Uno de sus socios, que lo acompañó por muchos años, declaró: «Me consta que jamás Monseñor Escrivá se sintió enemigo de nadie. Quiso bien a todos y los seguía queriendo aún después de que lo trataran mal. Su única moneda de cambio con quienes se dedicaban a atacarlo era rezar por ellos». José María fue un instrumento en las manos de Dios, por medio del cual la Iglesia Católica logró conseguir líderes apostólicos en todos los continentes y empezó nuevas obras de apostolado en muchas naciones, pero él siempre se consideraba un simple instrumento en manos de Dios. Ninguno de sus triunfos apostólicos lo atribuía a sus cualidades o a sus esfuerzos personales, sino todo solamente a la bendición de Dios. Recordaba la famosa frase del libro de los Proverbios: lo que nos produce éxitos es la bendición de Dios. Nuestros afanes no le añaden nada. Sabía que cuanto mejor preparado esté el instrumento, por ejemplo el pincel con el cual le agradaba mucho compararse, mejor saldrá la obra del artista. Por eso trataba de prepararse lo mejor posible siempre, pero también estaba convencido de que sin la acción del artista, que siempre es el apostolado, el instrumento nada logra conseguir por sí mismo. Pero la humildad de Escrivá no era un apocamiento, un creerse sin valor o un inútil sin cualidades. Su humildad no era un no atreverse a proponer nuevas iniciativas o dejar de exigir derechos que son deberes. Era un estar convencido de que se es incapaz de realizar nada valioso sin la bendición de Dios, pero a la vez una convicción de que entre más preparado y calificado esté el apóstol, mayores éxitos podrá obtener si confía plenamente en la ayuda divina. Siendo muy joven, en Logroño, en pleno y terrible invierno, vio sobre la nieve las huellas de unos pies de un religioso capuchino, que por amor de Dios y por salvar almas, andaba descalzo sobre ese hielo tan terrible. Y José María se preguntó: todo esto hacen los demás, ¿y yo qué voy a hacer por Cristo y por las almas?
Desde entonces se propuso gastarse y desgastarse por hacer amar más a Dios y por conseguir salvar almas. Su obra famosa. El 2 de octubre de 1928, José María sintió que Dios le iluminaba una idea maravillosa durante unos ejercicios espirituales: fundar una asociación en la cual cada persona, siguiendo sus labores ordinarias en el mundo, se dedicara a conseguir la santidad y a propagar el reino de Cristo, y fundó entonces la famosa organización llamada Opus Dei, Obra de Dios, que ahora está extendida por todos los países del mundo. Su lema era la frase de San Pablo: «Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación». Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dios le concedió la gracia de ser muy simpático para los universitarios, para los profesionales y para los de las clases dirigentes, y él empleó este don tan especial para conseguir que muchísimos líderes de diversos países aprovecharan sus notables influencias en los demás para llevarles los mensajes de la Iglesia Católica y extender así nuestra santa religión. La simpatía personal del padre Escrivá le atraía amigos en todas las naciones a donde llegaba su influencia, y muchos de ellos ocupan ahora puestos influyentes para gloria de Dios. San José María Escrivá de Balaguer ruega por nosotros. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia.